jamás me imaginé estar enfrente de cámaras. Le huía a las cámaras. Obviamente antes de aquellas grandes cámaras, Sí, para los claro. cumpleaños yo siempre me andaba detrás del camarógrafo para no salir, no me gustaba. Y después paré haciendo, ¿qué? Casi 17 años de carrera televisiva. Y logré obtener una beca y me fui para allá, así como la canción de Arjona de México, con una mochila llena de sueños. Lo más importante en cocina no es aprenderte una receta, sino que es una técnica. Bienvenidos a B2B by Perspectiva. Hoy tenemos un invitado muy especial, al chef Eduardo. Un Gracias, gusto. Julián, ¿cómo estás? Y muchas Bienvenido. gracias por recibirnos aquí en tu restaurante. Aquí. Muchas gracias. La verdad que estamos ahí bien ansiosos en este podcast, platicar un poquito sobre tu trayectoria. Muchas gracias. Desde cómo surgió el amor a la comida, a la cocina, Sí. hasta en tu periodo en televisión. Como Sí. Dos cosas diferentes. Hemos podido manejar un poquito la carrera en varios aspectos y eso es lo bonito. ¿Quién diría, va? Con Sí. el Eduardo de niño. Sí. Primero, jamás me imaginé estar enfrente de cámaras. Le huía a las cámaras. Obviamente antes de aquellas grandes cámaras, Sí, para los claro. cumpleaños yo siempre me andaba detrás del camarógrafo para no salir, no me gustaba. Y después paré haciendo, ¿qué? Casi 17 años de carrera televisiva. Sí, casi Pues, la vida de un adolescente. la vida de un adolescente en televisión, primero con El Sabor de mi Tierra y después con Menú para Todos. Y ahí, pues, ahora ya no me dan miedo. Hijo. Pero sí, es interesante. Nunca, o sea, lo que he hecho en la carrera, primero de niño, no. Y digamos, de niño, ¿quién fue tu inspiración a cocinar? Pues bromeamos, es una broma interna. Mi mamá no cocina nada. Y ella dice que porque alguien tenía que cocinar en la casa, yo fui el que di el paso al frente. Pero por parte de mamá, mi abuela Mamina cocinaba muy rico. Cocinaba muy bien, una cocinera empírica, pero tenía un sazón impresionante. Y recuerdo muy bien varios de los platillos, una sopa de tortilla seca que hacía con hierbabuena muy rica. ¿Era tu abuela? Era mi abuela, la mamá de mi mamá. Y cocinaba muy rico, Mamina hacía arequipe desde cero, hacía unas galletas que se cocinaban a las brasas y todo. Entonces yo creo que se saltó el tema del talento de la cocina a mi mamá y me cayó a mí. Y sí, me encantaría poder contar la historia que cuentan muchos chefs que con las abuelas en la cocina. Nunca tuve la posibilidad de cocinar con mi abuela. Nunca cociné con mi abuela y es una tarea pendiente que me quedó. Mamina ya no está, pero me queda ese recuerdo de oírla cantar mientras estaba cocinando. Yo estaba jugando ahí en el garage y la oía cantar cuando estaba cocinando. Entonces creo que la forma en que yo abordo la cocina, trato que todos estén contentos, estamos bromeando y ahí en la cocina es parte de eso, porque yo crecí escuchando a mi abuela siempre cantar cuando estaba cocinando. Entonces por ahí creo que viene el tema. Y digamos, cuando estabas viendo a tu abuelita cocinar y todo, y a veces cuando uno está de niño quiere ser como, quiere ser policía, quiere ser bombero, quiere ser de todo. Bombero quería ser yo. También cura, en una época. Y en tu evolución, ¿cómo determinaste que sí era la Pues, cocina lo que te llamaba? Fíjate que fue muy inconsciente porque tenía como 10, 11 años y empezaba yo a hacer los panqueques en el desayuno. Me levantaba temprano el sábado a hacer los panqueques para mis hermanas. Después, por imitación, mi papá era amigo de unos argentinos que parriaban y yo veía a mi papá parriar. Entonces yo dije, yo también voy a parriar. Cocinaba la carne muy cocida, no sabía de términos. Pero yo juntaba el fuego y me empezó a llamar la atención. Empecé a ver a chefs en la tele. Veía a un chef oriental en Estados Unidos que se llamaba Jan Khan y tenía un programa que se llamaba Jan Khan Cook y era muy divertido. Después empecé a ver a Carlos Arguiñano, otro que es muy jovial a la hora de estar cocinando y me gustaba y los veía y me reía y después medio replicaba y todo, pero nunca tomé en serio la carrera. Estudiaba agronomía y en la San Carlos nos hacían tener una pequeña parcela y tenías que reportar todo el crecimiento del vegetal que te había tocado sembrar. Y empecé yo a recoger los vegetales porque realmente los dejaban ahí porque la idea era entregar un reporte nada más, ¿no?
Entonces yo los sábados hacía estos grandes caldos con vegetales y todo, y alguien me dijo, mira, vos deberías de estudiar para cocina, porque me veía que me la pasaba viendo chefs en la tele, que los sábados cocinaba. Sí, de y agronomía, todo. nada. Y bueno, ahora antes producía los vegetales, ahora los transformo. pero sí, tomé el camino de la cocina y creo que o sea, se me abrió otro panorama completamente al mundo. Los sueños cambiaron, el enfoque cambió, y lo único que quería desde el primer momento en que me puse una filipina fue cocinar, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Yo sé que a veces cuando uno llega a ser chef ejecutivo de algún lugar y todo, pues ya cada vez estás más lejos de los sartenes y todo, pero no, todavía tengo una ampolla aquí en el dedo. ¿Y cómo determinas ese mensaje que te dio esta persona para tomar una decisión, pues casi tu futuro, ¿ah? Pues en el momento lo tomé porque me gustaba mucho la cocina, no sabía a qué me iban a enfrentar, no sabía por dónde ir, no tenía ni idea qué me deparaba el futuro. O sea, simplemente dije, bueno, pues sí, vamos a estudiar cocina, a ver qué pasa. En ese momento no era moda, fue en 1996 que empecé en cocina. Entonces, pues sí, hasta el día de hoy eternamente agradecido con aquel, porque me dio un consejo muy, muy válido, y que 30 años después aquí estamos. O sea, lo seguí a rajatabla y se fueron abriendo puertas, construí puentes con mucha gente, tuve la posibilidad de estudiar en el extranjero. ¿Y dónde estudiaste? Empecé aquí en el INTECAP. Ajá. Y en un programa que iba una vez a la semana a clases y 5 días a práctica. Entonces hice prácticas en el Hotel Princess Reforma. Y es mi alma mater, tengo muy buenos recuerdos, muy buenas enseñanzas. Salí de cocina ahí en el Princess, me pasé a recepción, llegué a ser gerente nocturno y auditor nocturno del Princess. Así que para mí el Princess es algo que llevo muy, muy en el corazón. Por andar chuteando, cuando empezaba el tema del internet y todo, encontré una escuela en México. Uh-huh. Y logré optar a irme a la escuela en México. Hablé con un chef que estaba en Texas. El chef Roberto Santibáñez me puso en contacto con uno de mis mentores y gran amigo, el chef Federico López. Por hoy en México, él era el director del Centro Culinario Ambrosía de México, y logré obtener una beca y me fui para allá, así como la canción de Arjona de México, con una mochila llena de sueños. Otro nivel, otro asunto. Y digamos, cuando estás en un país que no conoces, uh-huh, y los sabores pueden ser similares a Guatemala, pero... Sí, pueden ser similares, pero siempre extrañas lo de acá. Uh-huh. Siempre extrañas lo de acá. Hoy por hoy bromeo que México es mi segundo país. Allá me molestaban, me decían que yo era chiapaneco, que no era guatemalteco. Entonces les explicaba y todo, y les decía que el departamento más grande de Guatemala está al norte, sí, y se llama México. Por supuesto, unas camorrizas aquellos, pero siempre con mucho cariño y todo. México me abrió las puertas, me capacitó, me dio muy buenos amigos, me siento en casa. Juego local allá, dice Federico, que juego local. Y los sabores sí, hay algunos ingredientes que cambian. Ellos tal vez están más acostumbrados al picante, nosotros siempre lo tenemos como que más escondidito o a la par, pero sí, son dos gastronomías muy similares, pero bastante diferentes. No sé si lo voy a explicarme. Sí, ya México está muy regionalizado, tiene sus sabores muy específicos en cada zona. Hoy por hoy está más abierto, ¿no? Hoy puedes encontrar una buena torta ahogada en algún otro estado, antes era solo en Jalisco, ¿no? Sí. Y ahora yo creo que las redes sociales han acercado todo, y eso también es bueno, ¿no? Enriquece a todas las cocinas, ¿no? Puedes encontrar muy buenas cosas en todos lados. Pero sí era bonito porque extrañaba los sabores de aquí de Guate. Y México, pues sí, por la misma escuela me fui a hacer prácticas a Cancún, me fui a hacer prácticas a Madrid. En Madrid fue más difícil porque extrañaba la comida de Guate y de México, o sea, las dos. Los frijoles no los tenías allá. Los conseguíamos. Créeme que siempre, cuando tenés un deseo, siempre conseguís eso. Paraba yendo a un restaurante mexicano en Madrid
donde el chef era de Egipto y los cocineros eran de Camerún, creo. Ah, y hacían comida mexicana. Hacían comida mexicana y las recetas las bajaban de Google. Pero era lo más cercano, así que no podía criticarlos. Yo feliz de la vida de estar con esos sabores con los que creciste. Y digamos, cuando empezaste a estar en otros países, ¿cómo fue esa cultura y esos conocimientos que estuviste agarrando de México, de España? De México lo que tomé fue el amor que ellos tienen por su cocina y lo imprimí en la gastronomía guatemalteca. Y en México me dio mucha pena no conocer tanto de la gastronomía guatemalteca como lo conocían ellos. Y dije, no, yo tengo que regresar a Guatemala. Y desde que me fui a México siempre me llevé mi bandera, la ponía en la cabecera. Esta anécdota le gustaba mucho a Estuardo Zapeta. Ponía en la cabecera a donde me fuera la bandera de Guatemala, porque era un recordatorio de dónde vengo y a dónde tengo que regresar. Sí, y ese amor que le tienen los mexicanos por su gastronomía, pues me hicieron despertar y el interés por conocer Guate, sus sabores y todo. Por eso es que regreso. Yo, no, ahora es tiempo de ir a ver esto a Guate, y empiezo a trabajar en un hotel grande en Antigua Guatemala, en Casa Santo Domingo. Sí, sí. Me pego con los cocineros, mira, y tu mamá qué cocina, y cómo lo hacía tu abuelita, y empiezo así a pura receta contada, y empiezo a investigar, y entonces empiezo a decir, madre, es que lujo, y no se conoce tanto, ¿no? Ahí es donde surge mi primer proyecto en solo, que es Q, Cocina Guatemalteca de Autor. Se abre en el 2005, fue el primer restaurante que todo su menú estaba enfocado en utilizar sabores e ingredientes de la cocina guatemalteca y transformarlos a una presentación diferente. Ah, ok. Yeah. Estuvimos 2 años y medio abiertos. ¿Y eso en dónde fue? ¿En la Antigua? No, eso fue aquí en Guatemala, en la 10ª avenida de la zona 10, ahí por Jake's, donde estaba el viejo Jake's. Ya. Sí. Ahí estuvimos, fue el primer restaurante que tuvo mesa en cocina. Después han habido restaurantes con expuestos y todo, pero ahí comías adentro del restaurante. Aquí donde está la cámara estaba el horno, y vos estabas sentado aquí, ahí veías el horno y estábamos horneando el pan, y allá estábamos haciendo las carnes y todo rollo. ¿Y cómo fue la experiencia de abrir, ya de pasar, de trabajar para alguien a tu proyecto? Ay, fue bien fuerte, o sea, siempre uso el mismo ejemplo. Por ejemplo, en el hotel cada pedido eran 10 cajas de aguacates, ¿no? Uh-huh. Ahí en Q usaba 3 a la semana, o sea, ajá, porque era solo para hacer un mousse. Fue muy bonito, fue una gran escuela. Cometí muchísimos errores, no hicimos buena publicidad, un montón de aspectos externos, pero lo que a mí me compete, pues sí, creo que pude haber hecho un par de cosas diferentes. Era parte del proceso, aprendí. Hasta hace poco logré en un congreso con Misha hablarlo. Yo había hecho las paces con el proyecto hace muchos años, pero nunca lo había expuesto, porque te queda esa espinita, y hubiera hecho esto así, y hubiera hecho esto asado, cosas que te dejan, pero fue un aprendizaje. Al final del día fue un aprendizaje, y hoy por hoy pues estoy muy a gusto con esos recuerdos. Ya no me causan tanto dolor, ¿verdad? Pero, y sí, imagínate, o sea, a donde me iba después de ese proyecto, llegaban clientes y me decían, vos tu risotto Subanik. Ajá. Entonces, cuando me incorporaron al proyecto de Ki, que estamos aquí presentes hoy, dije de una vez y lo puse en el menú, ahí está el risotto Subanik con camarones. Es uno de los inamovibles, y a la gente lo sigue recordando y lo sigue pidiendo y le sigue gustando. Entonces, son platos que no pueden, que está muy ligado a mi carrera profesional. Pero digamos que cuando en el transcurso que te volviste un chef con un propio restaurante y administrarlo y todo eso, el consejo que le doy a las nuevas generaciones es, porque cuando uno se mete a cocina, uno está oyendo los números y está oyendo de toda esa teoría y todo ese relajo. Métanle a la administración porque es clave. Es una cosa muy importante para los restaurantes, una administración correcta, asertiva, saber en dónde está tu plata, cómo no perder tanto dinero,
cómo aprovechar más el producto, porque estás trabajando con producto que es perecedero. Sí. O sea, si estás administrando una tienda de ropa, pues si no la vendiste, pues todavía tienes opción de venderla y no se te echa a perder, ¿verdad? Pero con tomate, si compraste más tomate, ¿qué haces? Tenés que tener esa habilidad de poder manejarlo, y eso creo que es uno de los consejos que le doy a la gente joven que está en esto. Les digo, miren, no miren de reojo la administración, véanla con la seriedad del caso, porque eso determina que tengas o no tengas después éxito en el trabajo, ¿no? Y posteriormente de ese restaurante tuviste otro. Después me fui a México, después de Q estuve trabajando en la Landívar dando clases un tiempo, luego me fui a dar clases a Mérida, Yucatán. Ok. Estuve un año dando clases en Mérida, Yucatán, me moví de costa y me fui a Acapulco a ser el chef ejecutivo de un restaurante grande en Acapulco, el Baikal. En ese ínterin entre Mérida y Acapulco me caso con alguien de Guatemala, con Celia. Ya tenemos que 16, 17 años de casados. ¿Dónde se conocieron? Aquí en Guate. Aquí en Guate. Aquí en Guate, sí. Y después de Acapulco regresamos, y ahí es donde tenemos el otro emprendimiento, que fue un restaurante que se llamaba La Taberna Culinaria, ahí con Celia. Ahí queríamos comida muy casual, pizzas y cosas por el estilo, pero la gente, cuando vio que abría otro restaurante, me llegaron a pedir comida de Q. Sí, el risotto. Entonces el risotto, el lomito con chocolate, ¿no? Entonces empecé a hacer otro tipo de comida también ahí. Y la presión de emprender es difícil. En esas épocas todavía no estaban tan como herramientas las redes sociales, que ahora se utilizan muy bien para atraer clientes. Y pues al final paré enfermándome bastante, y dije, no, vamos a calmar. Acababa de nacer mi hijo, entonces la calmamos un ratito con el tema de la restaurantería, y me quedé dando clases mucho tiempo en Zona 4. Estoy dando clases, a mí las clases me apasionan. Sigo dando clases hoy por hoy en 2 universidades. Me da gusto poder sembrar esa inquietud en las nuevas generaciones, y la vida me ha dado tantas bendiciones, me ha dado tantas cosas buenas, que lo único que me queda es poder regresarlo, compartiendo el conocimiento con las nuevas generaciones. Y yo algún día me paré en una cocina sin saber nada, sin saber un carajo, y gente tomó tiempo, me compartió su conocimiento, no me queda otra más que hacer lo mismo. Y eso es lo que me llena, verle la cara a los alumnos cuando aprenden algo nuevo, cuando se sorprenden con un sabor, que se quedan así, wow. Entonces eso para mí es... Y de alguna forma sos catedrático, pero sos con hechos, o sea, ya lo viviste, ya lo hiciste. Sí. Y lo puedes... Mira, tenemos tantas anécdotas con Mircín y con Ana Carlos, con la vuelta que le dimos a Guatemala, con el sabor de mi tierra. Cocinamos en lugares que realmente yo ni imaginé cocinar. Aprendimos unas técnicas y probamos unas cosas impresionantes. Realmente creo que esa fue una de las mejores escuelas. ¿Y a cuántos municipios o departamentos fueron? ¿O cómo? Yo me recuerdo a lo lejos de ese programa, pero... Mira, cuando te das cuenta que ya pasó hace mucho, es cuando se te acerca un joven de 22 años y te dice, o de un poquito más, te dice, yo cuando era niño lo veía en la tele. Ahí te das cuenta que ya llovió. Pero sí, mira, yo perdí la cuenta. Que, si no estoy mal, creo que fueron más de 50 episodios. Ah, sí, fueron... ¿Cuántos? Unos 7 años, 6 años y pico, 6 años, casi 7. Era por temporadas. Era uno mensual. Sí, fueron muchos. Fue muy bonito. Eran 5 días al mes, y conocer Guate de esa manera creo que fue un regalo que la vida me dio. Ahí entendí muchísimo de dónde venimos, por qué así, por qué comemos así. Me empecé a involucrar un poquito más en estudios, conocí a Luis Villarán-Leu y sus libros, y eso me dio un poquito más de soporte. Hoy hay que frenar a las nuevas generaciones porque quieren hacer muchas locuras y quieren cambiar las tradiciones y los sabores, y les digo que está bien reinterpretar la gastronomía guatemalteca, pero
si vamos a reinterpretar un pepián, que sepa pepián y que la gente cuando lo esté comiendo diga, ay, esto sabe a pepián. Que eso es lo importante, ¿no? Pero sí, la educación para mí lo disfruto mucho. Y cuando estuviste en el programa, a mí me da curiosidad, ¿cuál fue el platillo más raro que habían probado en ese tiempo? ¿Y cuál fue el otro platillo que dijiste, de aquí voy a también tener varias ideas? Hace poco se puso un poquito de moda el bachá, que es cocinado entre cenizas, es del área quechí, del área de las Verapaces. Ese lo conocí ahí y me voló los sesos, y hoy por hoy lo sigo haciendo. Lo hago aquí en el restaurante, tenemos un sándwich con carne cocinada en bachá, con la técnica del bachá. ¿Y también lo metes en cenizas y todo? Sí, también lo metemos. Ahí tengo mi cubeta de cenizas. Entonces meto las cenizas al horno a calentar, ¿sí? Para que estén calientes. Cuando ya enterramos el bachá, ya lo tapo y lo vuelvo a meter al horno. Entonces, como la ceniza está caliente, pues me sirve como medio de pasar el calor. Y sigue siendo uno de mis platos favoritos. Me encanta, lo he hecho. Lo cociné en Texas, en el Culinary Institute of America de San Antonio, Texas, y también en el de Hyde Park. Se lo serví a la junta directiva de esa escuela. Lo compartí con un chef francés que me dijo que lo iba a poner en el Instituto Paul Bocuse como parte de la cocina latinoamericana. Entonces, pues sí, lo serví también en un festival en Cancún. Y la gente estaba fascinada, sí. Esa vez lo hice de Asam y Silip, que son 2 hongos de las Verapaces. Me los llevé, de hecho tuve que venir aquí a Hexport a tramitar mi permiso para poder sacarlos y llevarlos a... O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Quién iba a decir que tantos años después iba a ser parte de... iba a estar trabajando aquí en el edificio, ¿no? En el edificio de Hexport. En el edificio de Hexport, sí. Pero sí, me encanta. El bachá para mí es de esos platos que atesoro y me encanta hacerlo, me encanta comerlo, y es muy versátil. Lo puedes hacer de cualquier producto: de pescado, de camarón, de lomito, de puyazo, de ribeye, de whisky, de perulero. Ahora ya no es tan común, pero el de calá, que era una planta de por allá. O sea, lo puedes hacer, es muy versátil. Lleva hoja Santa María, que da sabores anisados, chile carbonero, ajo, culantro, zamat, tomate, cebolla, y pepita de ayote, que es deliciosa. No, la verdad que ya me dio hambre mejor. Me está haciendo agua la boca. Sí, ese es de los platos que conocí en El Sabor de Mi Tierra. Ese es el plato con el que me quedo. Y la verdad que de alguna forma lo has transmitido al mundo, sí, y que lo han conocido. Sí, y a muchos alumnos aquí se los enseñé en diversas carreras, en diversas escuelas, y sí, todos se quedan sorprendidos porque son de esos secretos que tiene la gastronomía guatemalteca que tal vez nos hace falta conocer un poquito más. Y posteriormente, ya digamos con el programa y todo, estuviste si no estoy mal, en Guatevisión. También, ahí estuvimos 9 años, 10 meses, casi los 10 años. Ahí tuvimos un programa que se llamaba Menú para Todos. Y ahí era otro concepto. Sí, no era una gira. No era una gira, era cocinar en estudio, comida muy sencilla, comida muy rápida, que la gente lo pueda replicar en casa sin ningún tipo de complicación. Ese meme de que sí, como me caen bien los chefs cuando salen en la tele y dicen, no, hoy vamos a cocinar algo sencillito, y sacan un delfín. No. Nosotros era comida muy, muy de casa, de lo que vos abrís en la refri y ves y decís, voy a hacer esto, y eso era, y me divertía muchísimo, porque sí, es comida para la casa, que creo que a veces es la que más nos gusta, ¿no? Los guisos maternales, los guisos de la abuela y cosas así. Entonces sí, también fue muy divertido, solo que ahí sí era un poquito más complicado porque eran 10 recetas por semana. Entonces a veces llegaba al súper, me paraba así con la carreta así empezaba a agarrar, y después con la factura, vamos a hacer esto y esto y esto,
y así planeaba los menús. Mucho de improvisar, como pasa. A veces vas al súper y haces un gran súper y se te olvida qué compraste y hay que hacer el almuerzo, abrir la refri y haces con lo que tenés. Y eso era lo que hacía en el programa. Me gustaba mucho. O sea, no tenías nada como escrito como tal, sino No. que era pura creatividad. Lo que me pasaba muchas veces era que planeaba el menú, hacía mi lista de compras, iba al súper y no había. Entonces dije, no, mejor voy al súper, agarro lo que puedo agarrar y ya después digo, ya agarré esto, entonces voy a hacer esto así asado. Entonces ahí era mucho más fácil y eso es lo que yo trato también de decirle a la gente, que lo más importante en cocina no es aprenderte una receta, sino que es una técnica. Si vos aprendes a hacer un buen salteado, no importa que no tengas coliflor para una receta de coliflor salteada, pero tenés brócoli, entonces lo haces con brócoli. O sea, la técnica para mí es muchísimo más importante que aprenderse las recetas, que a veces eso cuesta cambiarle el chip a las nuevas generaciones. Quieren aprender recetas. Sí, o sea, si no hay arroz, haces risotto. Sí, exacto. O sea, puedes variar un montón de cosas. Las nuevas generaciones quieren todo lo más moderno. Cuando estuvo de moda lo de la cocina molecular, Es cierto. todos querían hacer cocina molecular, ¿verdad? Pero no sabían saltear, no sabían caramelizar una cebolla, no sabían sellar. Entonces, hasta se vuelven, digamos, otros aparatos y que gotitas. Pero no saben hacer un omelette, no saben hacer un huevo estrellado. Entonces, la técnica para mí siempre va a ser muchísimo más importante que qué tipo de comida estás haciendo, porque vos aprendes un salteado de sartén y puedes hacer cocina mexicana, italiana, francesa, española, guatemalteca y todo, porque es la misma técnica, pero con diferentes ingredientes y diferentes sabores. Pero es la técnica lo que más importa, y eso es lo que, pues sí, trato de siempre mantener. ¿Y crees que siendo, digamos, ser chef, se nace o se hace? Mira, cabal, hoy me preguntaba alguien que si pudiera regresar el tiempo me dedicaría a otra cosa. Y creo que me dedicaría a la periodista deportivo. Ajá. Pero realmente estoy en lo que me apasiona. Entonces no me puedo quejar. Me encanta la cocina. Podés aprender la técnica, pero sí tienes que tener un cierto talento en la cocina, y ahora ya cambiaron un poquito las normas, pero sí tienes que tener un tornillo zafado para aguantar tantas horas, porque sí perdés muchísimo tiempo estando en cocinas. Tenés turnos mixtos, trabajos de 14 horas. Yo estuve trabajando, cuando hice mis prácticas en España, trabajaba 18 horas diarias. O sea, sí, no es... Casi médico parecías. Sí, de hecho, sí, es muy similar. He tenido turnos de 36 horas, eventos semanales donde duermo 1 o 2 horas entre un día y otro, o ya no sé ni qué día era, si me está pasando un día a otro o era el mismo día. O sea, sí tienes que tener ese ingrediente de querer estar ahí, porque si te llama la atención, y medio aprendes y todo, pues sí tienes que tener esa llama interna, si no. Sí, es medio loco estar en este negocio. Se lo puedes preguntar a la Misha, se lo puedes preguntar a quien sea. Todos tenemos anécdotas de 1000 horas de estar en cocina, eventos interminables y todo ese rollo. A mí me parece interesante cómo manejas el tema del estrés y del tiempo. Lo que pasa es que ahorita estoy, desde hace 3 años que estoy acá, aquí he aprendido muchísimo a eso, a precisamente atender. Tenemos 2 grupos, como somos un restaurante que estamos abiertos desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Sí, Entonces tengo una subchef, ella dirige un equipo, yo dirijo al otro equipo, y cada semana nos alternamos los horarios. Esta semana yo estoy de 2 de la tarde al cierre. Entonces en la mañana tengo tiempo, entonces puedo manejar mi tiempo para hacer otras cosas, hago asesorías, lo de las clases, pasar tiempo con mi familia, con mi esposo y con mi hijo. Y cuando entro a las 6 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde, siento rarísimo a las 4 estar en mi casa, así como que a las 4 de la tarde sin hacer ¿y ahora qué hago? Pero sí tenés tiempo, y a eso lo estoy experimentando hasta
hasta estos últimos 3 años de mi carrera. Antes no sabía que era eso. O sea, para mí era rarísimo. Aquí todos descansamos el domingo, estamos en familia. Es atípico, es atípico y lo queremos con mi equipo, lo aprovechamos y por ejemplo, si yo necesito hacer algo y estoy en un turno que me cambio turno con la subchef, los muchachos también les reponemos tiempo, entonces incentivamos el tema de que estén con familia, que tengan tiempo libre, porque creemos que también es importante, no te puedes matar para trabajar, ¿no? Y antes que estabas en otro tipo de horario, en otro chip, ¿cómo le hacías con tu familia? No los veía. O sea, no había otra más que llegabas en la noche, estaban dormidos, te ibas temprano, ya seguían dormidos, o te levantabas para verlo, llevaba al hijo al colegio y después me iba de una vez a trabajar. Entonces es diferente. Entonces el poder dar ese paso a este tiempo y poder organizar, he aprendido muchísimo, he madurado mucho. Y trato de dar ese consejo también. Dedíquense tiempo a ustedes. Leer, mejorarte, conocerte, porque no te da tiempo ¿no? Banquetes y obviamente, por ejemplo, cuando tenemos mucho chance acá, por supuesto que doblo turno y no pasa nada. O sea, pero no es de siempre, pues, pero si hay un requerimiento de parte del restaurante, yo aquí estoy, pues para eso soy el chef ejecutivo, soy el primero en estar aquí y estamos y no pasa nada, pues, o sea, eso es lo bonito, pero ya tenés o sea, haces un poquito de balance. Y lo digo desde mi butaca de cocinero, de chef, pero lo veo muy similar en otras carreras, que tenemos como seres humanos que tener ese balance para poder estar el tiempo con la familia. Vos ya tenés virus y querés estar ahí. Sí. O sea, creo que somos de las generaciones que han cambiado un poquito ese chip. Que uno y hay que involucrarse. Sí, en todo. Hay que involucrarse y obviamente no vamos a dejar de ponerle coco al trabajo y todo, pero también creo que los niños, para que podamos cambiar un poquito cómo ha estado el mundo o cómo está el mundo ahorita, para poder sembrar una semilla que en el futuro sean mejores seres humanos, mejores padres y además armonía y todo, pasa por nuestras manos, ¿no? Sí. Dedicarles el tiempo es primordial. Totalmente de acuerdo. Creo que uno tiene que tener el tiempo para compartir, porque al final creo que es lo que nosotros nos llevamos, ¿no? Sí, es lo único que te llevas. Sí. Lo único, no te llevas todo lo demás que hayas hecho, ahí se quedó y solo quedan los recuerdos de, sí, mi papá jugaba fútbol conmigo, o mi papá me enseñó a cachar la pelota en béisbol, o yo qué sé. Tengo amigos que tienen hijas, ahí los ves peinando a las princesas y todo, pero eso se lo va a llevar la niña. Y eso es lo que creo que como padres tenemos que hacer. Y también ya dentro de tu empresa como líderes también incentivar a tus equipos a que hagan eso, a que pasen tiempo con su familia, a que hagan cosas que les gustan. Si tu hobby es volar barrilete, pues anda a volar barrilete, anda a jugar fútbol, lo que sea. Pero incentivar, porque sí creo que ha habido un tema ahí que la gente, al final del día, mira cuánta gente está en los lugares trabajando y ya están tronados, pero y no se dan cuenta que con que se dediquen un poquito de tiempo van a encontrarle el gusto a lo que están haciendo. Y de alguna forma, Eduardo, hoy por hoy, pues estás en la lista de los mejores chefs de Guatemala. Después, ¿quién hubiera pensado de agrónomo, de cocinero, chef en otros lados? Y hoy por hoy ya hasta te vemos ahí todo premium, cocinando. Pues fíjate y representas, la verdad, que a los guatemaltecos, ¿no? Fíjate que me encanta, por ejemplo, la alta cocina, sí, la traje en algún tiempo en mi vida y todo, pero me fui dando cuenta que el verdadero gusto que obtengo yo es... Ayer había una mesa grande ahí comiendo en la noche y les pasamos los platos, no, el lunes fue, y les pasamos los platos y todo, y solo veía que la gente movía la cabeza, iban probando y iban haciendo así,
Y igual ayer tuvimos otro evento y la gente se me acercó a felicitar por el sazón de la comida y todo. Y no es nada del otro mundo, eran nejotes con tocino, puré de camote y todo, pero cuando cocinas con amor, que ese es el famoso secreto del chef. Ay, ¿cuál es su secreto? Hombre, cocinen con ganas, ¿verdad? Cuando cocinas así, la gente lo percibe y yo ya me retiré un poquito de esa parte de que mi comida no es instagramable y lo digo con orgullo porque lo que quiero es que la gente diga, madre, es que rico está esto, ¿no? Y eso es lo que yo busco, no tanto que se vea bonito y que tenga el montón de... No, no, y no, no es crítica a los que lo hacen, no pasa nada, cada quien tiene su estilo. El mío es eso, el mío es que la gente diga, la que rico. El tuyo es que a los ojos cerrados. Sí, sí, me gusta mucho eso, me gusta que la gente diga, madre, es que rico está esto. Eso es, porque para eso cocinas, para eso salís a comer. Sí. ¿No? Porque vos querés salir a comer rico. Sí. Sí, o sea, me molesta a veces cuando veo que empiezan a sacar la cámara y empiezan a tomar fotos. Yo no, si mi plato no es para fotos, es para que se lo coma caliente. Y más aquí en la terraza con el chiflón que hay, se enfría rápido. Entonces, pero a la gente le gusta, entiendo que la moda es esa y todo, pero realmente si vos ves mis platos, así como para foto no son, pero lo que quiero es que la gente disfrute la comida, que se nos ha olvidado un poquito eso. Estamos todo el tiempo corriendo y queremos comer rápido y queremos irnos rápido a lo siguiente, y el aquí y el ahora no lo disfrutamos. Entonces, no sé si es la madurez que le dicen algunos o que ya vas acumulando un montón de años encima y vas a empezar a disfrutar. Ya tengo 50, ¿sí? Y ya llegué a un punto en donde ya me di cuenta que ya tengo más días en el pasado que en el futuro. Entonces, lo que quiero es disfrutar aquí, hoy. Una buena taza de café, un buen sandwichito, ya las florituras y todo esto ya pasó. Ya en su momento, sí, me encantaba los platos así que estuvieran bien montados, pero al final me di cuenta que lo rico es poder decir, a la qué rico estoy comiendo. Un buen trozo de carne, una buena salsa. Por ejemplo, aquí, mi salsa madre, la demi-glace. Uso hueso de pescuezo y uso pezuña, ¿sí? De res para hacer mi fondo. Todo lo gelatinoso y todo el cartílago y todo eso que tiene, lo quitamos y lo licuamos para espesarlo, porque no uso otro tipo de espesante más que lo más natural posible. Entonces, y nos lleva 2 días hacerla. Y me dice, che, pero tanto, ustedes déjenla en el fuego. El resultado al final es eso. Entonces, también lo veo al final cuando lo están probando la gente, cuando dicen, ah, qué rico está esto, no saben ni qué pasó. Yo sí, su salsa estuvo 2 días en el fuego, ¿verdad? Pero eso es lo que me gusta. Ese es el tipo de comida que me gusta mucho regresar a lo de antes. O sea, muchos me dicen, vos, pero un cuate me dijo, que es colega, me dice, vos, pero tu helado está cristalizado. Y le digo, sí, porque no le echo ningún químico para que no se cristalice. O sea, y lo digo con orgullo porque qué rico. Entonces, eso es lo que he llegado a este punto en mi carrera a hacer. Y aquí en el restaurante, pues que me han dado un poquito de carta abierta. La idea del restaurante surge en el proyecto de Guatemala Beyond Expectations, de Agexport. Y la idea es usar la mayor cantidad posible de ingredientes de exportación. Entonces, eso es el restaurante. Entonces, uso productos de exportación, uso camarones de exportación, cardamomo, mieles, cafés, rones, harinas, pasta, pollo, cerdo, todo que sea de exportación de los mismos agremiados, de las empresas agremiadas a Guatemala. Entonces, tengo acceso a muy buen producto y lo tratamos con respeto para que el producto solito hable. Mientras menos le hagas, mejor, porque se luce más el ingrediente. Qué interesante. Yo no sabía que era, ¿sí? Digamos, todo era de exportación. Pues la mayoría de las cosas sí son de exportación, pero sí, o sea... Qué mejor producto, ¿ah? Pues sí, realmente Guate, o sea, yo cuando llegué aquí me pasaron la lista de cosas que exportamos, yo así de, ¿a poco? ni tenía idea. Y sí, realmente los mercados, o sea, los mercados a los que se llegan, los nachos que uso,
para Qatar, para Arabia Saudita, para todos estos lados, son de aquí Guatemala y se van exportados para allá. Y yo así de, nachos, de veras, Arabia Saudita, y sí. O sea, es importante conocer el producto de Guatemala y esa era la idea de la gremial, ¿sí? De la asociación, era de mostrarle al guatemalteco qué es lo que exporta Guatemala. Y estamos abiertos al público, ¿no? Y de alguna forma, pues, qué interesante, ¿verdad? Porque conociste todo lo interno Sí. del país Sí, y ahora en tu nueva etapa es todo lo que se va del país. sí, sí, es muy bonito. Yo realmente me he disfrutado muchísimo el trabajo acá. Lo disfruto mucho. Es que de veras es como un niño en el parque. Ajá. Me siento como un niño en el parque. He aprendido de mieles, lo que no te imaginas, la cantidad de mieles que hay. De veras, es una locura todo lo que vas aprendiendo, pero también creo que tenés que tener un poquito la cabeza abierta a que siempre vas a aprender algo. Y yo que soy aficionado a Guate, me encanta Guate, creo que somos un país muy, muy, muy bonito, con tanto que ofrecer, que conocer sus productos, lujo. Y mira, y digamos, y qué es de Eduardo para mediano y largo plazo, ¿qué has pensado en tus proyectos? Mira, pues mientras me sigan aguantando acá, yo feliz de la vida, seguir en la educación. Tuve un lapso de casi 14 años fuera de la Universidad de Landívar y ahora que regresé no me quiero ir. Creo que la manera más bonita de seguir aportando al desarrollo de Guatemala es compartiendo el conocimiento con las nuevas generaciones. Eso digamos que del lado profesional, ¿no? Del lado personal, cuidarme un poco más, en el sentido de hacer más ejercicio, ¿sí? Disfrutar más tiempo con mi familia, viajar un poco más, tal vez para despejar la mente. Me gusta mucho estar aquí en el trabajo y me cuesta a veces desprenderte, ¿verdad? Entonces es así como que llego a la casa y tengo que esconder el teléfono, porque si no estoy así viendo si hay algún mensaje y cosas por el estilo, aprender a desprenderme un poquito más, seguir en mi camino de fe, trabajarla más, ¿sí? Eso creo que sería así a título personal y a título profesional, sí, seguir en la educación y seguir acá. Vienen proyectos grandes aquí y pues todo el proyecto grande que venga, pues a tomarlo siempre de frente, siempre con las mismas ganas. Cuando empecé o puse tengo dos fechas en el 96, cuando llego el primer día a clases y yo fui el último que empezó a hacer prácticas. Y el día que yo puse la primera vez los pies, y ese es el que tengo yo marcado en el calendario, es el 21 de marzo de 1996. Fue la primera vez que me paré en la cocina del Prince Reform. Y me pusieron a hacer unos finger sandwich de paté y queso crema. Nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Si pudiera hablar con ese Eduardo, no sabes a lo que vas. pero sí creo que eso, seguir siempre con esa misma ilusión de ese día, esa misma ilusión y esa misma capacidad de sorpresa, creo yo. Pues sí me acuerdo que tenía los ojos así abiertos, decía, madre, estoy en una cocina industrial. Que esa misma emoción, seguir con esa misma emoción en los años que vengan. Y sí, ya desde hace años lo tengo bien clarito. Yo creo que nunca me voy a retirar. O sea, cuando tengo 3, 4 días de no hacer nada, ya estás desesperado. Sacándome los ojos. Entonces sí, yo creo que... te pones a cocinar. Sí, no, sí, los domingos cocino en casa. Ajá. Me encanta cocinar, me encanta. O sea, sí, realmente lo disfruto mucho. Entonces yo creo que esa misma inquietud y ese mismo gusto por lo que haces, creo que nunca me voy a poder retirar. Entonces
mis planes son eso, seguir cocinando, seguir divirtiéndome en la cocina, pasar tiempo con la familia, mejorar mis aspectos, hacer más ejercicio, lectura, la fe, ¿Y tranquilo. qué mensaje darías para todas aquellas personas que tienen esa inspiración de ir a cocinar, de tener su negocio o pensar en un futuro con la cocina? ¿Qué les puedes transmitir? Miren, tienen que estar dispuestos a, a lo que se viene, porque es difícil, es duro, tenés que meterle mucho corazón, no hay medias tintas, absorban lo más que puedan. Yo sé que muchos soñamos con ser nuestros propios jefes. Yo he sido mi peor jefe, o sea, no es tan fácil. Entonces, que agarren experiencia primero, que vayan y agarren estructuras en hoteles, que vayan y agarren estructuras en franquicias, que aprendan de la logística que requiere el negocio, porque es mucha logística. Y que absorban ese conocimiento antes de dar el paso a querer ser ellos emprendedores, porque no hay mejor escuela que la calle. Y entonces cuando vos vas acumulando experiencias en empresas donde ya está todo tan establecido, tienen manuales de operaciones bien definidos, sus costos bien definidos, su logística de compra y distribución, sus buenas prácticas de manufactura y todo eso vos lo vas absorbiendo. Y eso después ya, yo sé que estabas en algo de gran escala, pero vas a emprender algo pequeño, por todo eso de gran escala lo puedes hacer en algo más pequeño y vas a crecer muchísimo más ordenado que si solo, ay, es que era mi sueño y me quiero, que eso me pasó a mí. No, quiero tener mi restaurante y entonces, y te desenfocas un poquito de lo que realmente es importante. Y vos más que nadie lo sabes, empresarialmente tienes que tener un orden, y todo tiene un proceso y cuesta. Y cuando empezás con algo así que querés nada más ponerlo y te nace y que mi sueño y no sé qué, después tratar de reestructurarlo, es una quebradera de cabeza, man. Entonces, mi consejo es eso, que salgan, que estudien, que si quieren irse del país, que se vayan del país, pero que vayan y aprendan y que se metan muchos le huyen a la hotelería porque son 1000 horas, pero es una de las mejores escuelas. Muchos le huyen a franquicias, pero las franquicias te estructuran. Sí, muchos le huyen a la parte gerencial, digamos, o a la estructura de las de comida rápida, de las cadenas de comida rápida y todo, pero tienen unas estructuras envidiables. Sí. Y son unos estándares que están todo el tiempo ahí. Entonces, todo eso te deja enseñanza. Todo eso te deja enseñanza. Yo he asesorado comida rápida, he asesorado hoteles, he asesorado restaurantes, he asesorado restaurantes que están a punto de quebrar y los logramos levantar un poco tiempo, pero regresan a sus malos hábitos y entonces ya no perduran. Entonces, ese consejo sería eso. Métanse a todo el mundo gastronómico con todas sus estructuras, en todos lados vamos a aprender, ¿sí? Y cuando sientan que ya no tienen más que aprender, que den el paso, porque ya trabajar en algo que ya no te gusta, llegas con mala cara y todo, ya no lo disfrutas. Entonces, empresarialmente hablando, ese sería mi consejo. Métanse y aprendan de estructuras, aprendan de cómo hacer un buen manual de operaciones, a estandarizar recetas y todo. Ya después, cuando ya tengan un poquito de bagaje, que ya emprendan. Y les va a ser muchísimo más fácil porque van a poder ir, no copiando, pero sí inspirándose de esos lugares. Todos los lugares te dejan algo. Así que ese sería mi consejo. No, la verdad que a mí me pareció fascinante. La verdad gracias, que sí. Aquí podemos seguirla con el risotto de camarón. Sí. Fuera de cama. Fuera de cama. Sí, no, pero sí. La verdad que ya nos conocemos de hace mucho tiempo y es fascinante también compartir lo que has pasado, lo que has hecho, las decisiones que has tomado en tu vida desde que estuviste estudiando agrónomo, pero estabas cosechando y terminaste de chef. Cocinero, sí. Y todo lo que has hecho hoy por hoy. Y la verdad que qué honor tenerte acá. No, muchas gracias, Fabián. Un gusto estar con ustedes. Y representarnos a nosotros acá y en el exterior. Gracias. Y creo que el tema de la banderita que decís, sí. Creo que es importante para muchos que van a
a salir del país y quieren regresar, siempre trayendo lo mejor, ¿va? Sí, es que es la única, yo creo que es la única manera de crecer. Ir, ver otras costumbres y regresar y querer compartir lo que uno vivió a través de la comida es muy bonito. Es muy bonito. Y creo que Guate tiene muchísimo potencial. Yo soy fiel creyente del potencial que tiene Guate. Así que es la invitación y es, pues, como te decía, me gusta compartirlo. Yo sé que yo te puedo dar un consejo, pero más, nada, está bueno, guayo, pero tal vez conmigo no aplica y es válido. Pues, solo te comparto lo que yo he vivido y para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes, que desde hace meses andamos ahí cruzando agenda, pero ya está, y ahí estamos. Ya saben que aquí más que bienvenidos. No, la verdad que te agradecemos bastante y por favor vean nuestros podcasts próximamente, pues ya van a ver tu entrevista y compartan, digamos, todos los podcasts son aprendizajes, Todos. Realmente personas fascinantes que hoy por hoy pues tienen una ilusión y la ejecutan. Sí. Y creo que es muy importante pues tener esa inquietud y ser mejor. Sí, acabas de tener a alguien que admiro muchísimo, a Roberto Cervantes. Sí, Es impresionante ese señor. O sea, y lo que decís en el podcast, yo lo que hago es ya a veces, si no voy viendo radio, pongo un podcast en el tráfico, que todos vivimos. Así que tenemos, o sea, no podemos decir no tengo tiempo, o sea, por lo menos que lo escuchemos, siempre deja algo. Y eso es, creo que parte de crecer uno. Uno tiene gustos y hay variedad de podcasts, puedes crecer en claro. el tráfico escuchando algo que te deje un mensaje. Y al final las situaciones que todos vivimos, hay momentos que uno está triste, momentos que quiere ver, quiere escuchar, porque a veces te ven a ti en una foto o en una entrevista, un video y solo tienen una imagen, pero Sí. realmente es cómo la construiste para que también se motiven. Es que es lo lindo, creo. O sea, yo sí lo veo así. Vos puedes aprender de todos, porque todos tenemos una historia diferente que contar. Sí, Y todos pasamos por algo diferente, que en un punto, como acabas de decir, todos pasamos etapas de tristeza, de bajón de ánimo, de depresión, que es un tema complicado de tocar, pero mucha gente dice, no, que la depresión es una condición química que la persona no lo puede estar controlando. Entonces también tenemos que ser conscientes de eso y no aprender de todos. Al final del día tienes que aprender de todos y el único que sale ganando cuando estás abierto a aprender de todos y absorber de todos es el que lo está haciendo. Sí, ¿no? Totalmente. Y el éxito se construye día a día. Sí. Y la verdad que pues te agradecemos ahí un montón y por favor vean en nuestras plataformas, todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Facebook, suscríbanse por favor. Esperamos ya comentarles un poco del 2026, ya que no sabemos cuándo va a salir la entrevista. Se fue rápido el 25. Y la verdad que, pues, gracias a todos y gracias a ti y al restaurante por recibirnos. Sí, aquí estamos. Y gracias.